Bien, este día voy a hablar nuevamente sobre el discernimiento. Algo que inicié la semana pasada, un tema que inicié el domingo pasado, y quiero que recuperemos algunas cosas en un momento más, que ampliemos el concepto de discernimiento. Pero antes, hermano, quiero iniciar con las palabras de Bryan Chapell. Él es pastor principal de la Iglesia Presbiteriana Gracia. Él es fundador y presidente de Gracia Ilimitada, un ministerio de radio y enseñanza de la Biblia en línea. Y es el presidente emérito del Seminario Teológico Pacto en San Luis, Missouri. Él dijo lo siguiente: los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus líderes dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Y esto es cierto. Déjame preguntarte esto: ¿cómo se identifica un billete falso? ¿Te lo has preguntado? Hemos oído algo en la radio y en la televisión de cómo identificar un billete falso. Se supone, hermano, que realmente para que tú puedas saber cuándo un billete es falso, necesitas conocer las características de un billete verdadero. Si no sabes las características de un billete verdadero, nunca vas a saber cuándo es falso. Por ejemplo, tiene que tener un registro perfecto, una marca de agua, hilo microimpreso, hilo de seguridad, ventana transparente, elemento que cambia de color, entre otras cosas. Sin temor a equivocarme, creo que el 95% de nosotros no revisa el billete. Siempre damos por hecho de que es un billete verdadero, siempre, ¿verdad? No así quien lo recibe en una tienda, ¿no? Y es que los levantan, los ven, los meten, inclusive hasta hay un aparato, ¿no?, donde se ponen los billetes, ¿no?, para ver si es verdadero o no. Bueno, hermano, este dar por hecho con los billetes, bueno, sí tiene su riesgo y hay que tener cuidado. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando se trata de las verdades contenidas en la palabra de Dios, uno debe tener mucho cuidado. Dar por hecho que quien te está hablando te va a decir la verdad puede ser peligroso en algún momento. Siempre tengo que revisar todo lo que se me enseña y todo lo que se me dice. Si yo no sé lo que es verdadero, cualquier cosa que me enseñen es cierta. Y la única manera de saber que me están enseñando la verdad es conociendo la verdad. No tengo otra manera. Debo saber qué es lo verdadero para poder identificar aquello que no lo es. No voy a poder identificar lo falso mientras yo no sepa qué es lo que la Escritura dice. Y por eso siempre es mi énfasis, y lo ha sido desde que llegué a esta iglesia, es lee la Biblia, estudia la Biblia. Es la única defensa que tienes contra las falsas enseñanzas. Déjame ampliarte un poco más el concepto de discernimiento, que es el tema del que he venido hablando. Una definición muy sencilla, y la dije también la semana pasada, es la habilidad o la capacidad para diferenciar la verdad del error. Sin embargo, hay un diccionario que la define así, o que define así el discernimiento: habilidad de ver lo que está oscuro. Entonces, hermanos, alguien con discernimiento pudiera ver cosas en circunstancias que nosotros no podemos ver. Y más hablando de nuestro asunto, de la palabra de Dios, pudiera haber cosas en la Biblia o en el plano espiritual que para otros no están lo suficientemente claras. En hebreo, la palabra que se traduce por discernimiento es bin, B-I-N, y aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y aquí viene algo interesante que encontré. Dice que esta palabra se traduce al inglés como insight, y de ahí se traduce al español como perspicacia. Y la perspicacia, o cuando alguien es perspicaz, es la capacidad de captar detalles detrás de una situación que otro no puede captar. Espero que esté yendo conmigo en este asunto de las palabras, son muy importantes. Entonces, hermanos, la palabra discernimiento, la palabra perspicaz o perspicacia, pudiera estar relacionada con estas palabras también: considerar, percibir,
prudencia. Todo esto es parte del discernimiento. Es decir, yo recibo algo, me están enseñando algo, lo discierno, es decir, lo considero, percibo que hay en todo ello, tengo que analizar, tengo que juzgar y por supuesto tengo que ser prudente con lo que se me está diciendo. En griego, hermanos, la palabra para discernimiento es diacrino y se traduce también como separación, como hacer distinción y como juzgar. De manera que la palabra en griego también es muy similar a la palabra en hebreo. Y entonces tenemos un concepto, hermanos, de lo que queremos decir cuando la Biblia nos llama a tener discernimiento, o cuando la Biblia nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno, o el pasaje que hemos estado estudiando de 1 de Juan 4, 1 y 2, que dice: probad los espíritus. Y entonces te vas a dar cuenta qué es lo que Dios está esperando de mí como creyente. Entonces, hermano, yo necesito como cristiano entender que la Biblia no me está sugiriendo que tenga discernimiento, me está diciendo que el discernimiento debe ser parte integral de mi vida como creyente, para que yo no, hermano, me coma cualquier bistec que se vea apetecible y cuando lo muerdes parece hule de llanta, ¿no? Si has visto esos bistecs que se ven riquísimos y tú lo dices, no hombre, lo voy a poner en el asador, llegas a la casa, lo pones y cuando lo muerdes, santo Dios. Mira, yo no sé cuántas mujeres de aquí cocinan pasteles. Sería bueno saberlo, ¿verdad? Para que, digo, algún donativo en especie estaría bien. Las hermanas que cocinan pasteles, ¿qué significa cernir la harina? Ustedes saben qué es eso. Y tiene una razón cernir la harina. Y no se logra nada más, le haces así, ya acabé. No, hay que estar, varias ocasiones, ¿verdad? Yo no soy profesional en eso, pero ustedes sí. Pero sé que hay que hacerlo varias veces. Ok, los que fueron maestros o son maestros, sobre todo de los pequeños, hablando profesionalmente, yo creo que ustedes saben mejor que yo que un niño tiene que aprender a discriminar las letras. Es decir, un niño tiene que saber que esta es la A, pero las otras no son la A. Así es, ¿verdad? Entonces, creo que con esos ejemplos sencillos usted me está entendiendo qué se trata cuando yo le estoy diciendo discernir. Es decir, usted va a decir, esta es la verdad y aquello no es la verdad. Déjame seguirte explicando 1 de Juan 4, 1, 2 y 3. Abre ahí tu Biblia, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4, todavía hay algunas cosas que extraer de ahí y que están muy, muy interesantes y que van a servirnos en nuestra vida. Dice, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu, sabes que en el idioma original da la idea siguiente: dejad de creer en todo espíritu. Esa es la idea, hermanos. Indica, hermano, que era evidente que en aquel tiempo seguramente algunos cristianos se estaban dejando llevar por lo que se estaba diciendo. Mira, un ejemplo muy común y que me gusta mucho citarlo, deben haberme escuchado, es del hongo michoacano. ¿Se acuerda del hongo michoacano? No sé si lo recuerda. Ese te lo anunciaban en la tele, te lo vendían y era bueno para todo, hasta para que quedaras embarazada. Luego el gobierno tuvo que sacar una lista de productos milagro que no eran sino un fraude. Entonces, hermano, nosotros escuchamos algo y mira, hay una frase que tú ya debes de entender que no te debes de ir por ella. Cuando te dicen, estudios recientes han comprobado, no es cierto, esa ya se volvió una frase para vender algo. Sí, de veras, yo leí un artículo al respecto, parece que si dice estudios recientes, entonces ya está aprobado. No, hermano, tiene que haber una mejor forma de comprobar eso. A lo que voy, hermanos, es que necesitamos dejar de creer en cualquier cosa que se nos esté diciendo.
Necesitamos realmente ir a la palabra y sopesar. En aquel tiempo, si lo recuerda, yo le hablé que en la época de Juan había dos grupos, los gnósticos y los docetas, que decían que Jesús no había sido humano, que solo había tenido apariencia humana. Y lo que está diciéndoles Juan es: dejen de creer en eso y dejen de escuchar a esas personas porque los están engañando. No creáis a todo espíritu, hermano, también quiere decir no acreditar a cada espíritu ni aceptar como verdadera cada proclamación simplemente porque el que está hablando dice o pretende estar bajo la inspiración divina. Es muy probable que su inspiración también pueda venir de otra fuente y no precisamente del Señor. Así que el llamado, hermano, que nos hace Juan aquí tiene un fuerte tinte de urgencia y de firmeza. No nos lo presenta como algo opcional, sino como una acción que debe tomarse de inmediato por salud espiritual de los creyentes. Mira, hermano, de un tiempo para acá, yo empecé a hacerme preguntas sobre ciertas enseñanzas que estaban en nuestras iglesias. Y yo dije, yo tengo que comprobar si esto es así. Porque es probable que yo esté creyendo algo que aunque me lo enseñaron y parecía bíblico, no lo es. Y me puse a revisar y me puse a estudiar y me di cuenta, hermanos, de algunas enseñanzas que están muy en boga en nuestras iglesias, realmente no son bíblicas. Y empiezas a ver de dónde lo sacaron, de dónde lo extrajeron, y a quién se le ocurrió y dices, pero no está aquí. Sí, por ejemplo, ¿has oído hablar de los espíritus territoriales? Ahora hay toda una doctrina que es cartografía espiritual, en donde dicen que hay demonios asignados a cada una de las ciudades, lugares importantes de nuestro país, y que mientras tú no eches fuera ese demonio no puedes predicar el evangelio en ese lugar. Bien, encontremos un ejemplo así en la Biblia. Y entonces el ejemplo que más te citan es el de Daniel, cuando dice que se le opuso el príncipe de Persia y se le opuso a su oración. Lo que pretenden estas personas y que no ven en ese pasaje es que primero se le opuso el príncipe de Persia a Daniel en una oración, no en un programa evangelístico, ¿sí? Y en segundo lugar, Daniel no luchó contra el príncipe de Persia, fue Miguel. Él no tuvo que hacer absolutamente nada. Pero se oye bien, ¿no? Vamos a echar fuera a los demonios. No, claro, habrá momentos en que uno tenga que echar fuera demonios, eso es un hecho, usted lo ve en el ministerio de Jesucristo. Pero tratar de sacar toda una doctrina de que hay demonios asignados, eso no lo sabemos. Y luego, ¿sabes en qué se basa mucho esa gente? Es que Dios me lo reveló. Cuidado con esas cosas. Debemos de tener mucho cuidado. Pero nos lo venden como un producto que es un hecho que así es. Y necesitamos, hermano, poner atención en esas cosas. Nosotros debemos darnos a la tarea de revisar todas estas cosas, porque muy probablemente estamos creyendo cosas que no están en la Biblia, pero nos han hecho creer que están ahí. Necesito volver a revisar. Hermano, recuerda que Juan, te lo dije la semana pasada también, no estaba enfrentando a paganos enseñando este tipo de cosas. Eran creyentes enseñando que Jesús no había sido realmente humano. Y eso es lo que encontramos ahora también. Hermano, eran creyentes en ese entonces que aseguraban estar siendo movidos por el Espíritu Santo y tener un profundo conocimiento espiritual. Sonaban como cristianos, pero en realidad eran enemigos de Cristo. Así que, hermanos, hay que probar los espíritus. Ahora, ¿cuál es la prueba que Juan nos da aquí? Es decir, ¿cuál es? No quiero llamarle fórmula, no es la mejor palabra, pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la característica que Juan nos da aquí para identificar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios? Versículo número 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la primera parte.
El cristiano reconoce al Espíritu de Dios en todo aquel que abiertamente confiesa que Jesucristo es a la vez humano y a la vez divino. Es decir, que Jesucristo realmente fue hombre y que Jesucristo realmente fue Dios. Esa era la prueba exclusiva para los docetas y para los gnósticos que estaban enseñando que Cristo no había sido humano. Entonces les dice Juan, alguien que no cree esto sobre Cristo no te está diciendo la verdad. Entonces, hermano, este es un principio establecido. Y nota algunos otros pasajes interesantes que se relacionan con esto. Mira, 1 Corintios 12, por favor, abre ahí tu Biblia. 1 Corintios 12, versículo número 3. Mira lo que dice. Generalmente lo citamos solamente para los dones del Espíritu, pero mira lo que dice en este contexto que venimos hablando. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Comprendes ahora la profundidad de esas palabras? En 1 Corintios 12, versículo 3. Si el Espíritu de Dios realmente se está moviendo en ti, jamás vas a llamar a Jesús anatema. Te lo voy a poner así: jamás vas a decir algo sobre Jesús que deshonre su santo nombre. Jamás. Y el único que te puede llevar a decirle a Jesús Señor es el Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto? Recuerda, hermano, que en aquel tiempo llamarle a Jesús Señor era ir en contra de todo un sistema sociopolítico religioso. Y decir que Jesús era el Señor era echarte encima todo ese sistema. Entonces, si tú realmente ibas a decir que Jesús era o es el Señor, significaba que tú no tenías a ningún otro Dios, que no ibas a poner tu confianza en nadie más, que tu boca nunca iba a proclamar o a declarar el nombre de alguien por encima del de Jesús, y le darías a Él lo que siempre decimos nosotros: toda la honra y toda la gloria. Decir que Jesucristo ha venido en carne es doctrinal. Y la prueba, hermano, que el apóstol Juan nos dice es: tienes que comprobarlo bajo lo que doctrinalmente te hemos enseñado. Y entonces aquella frase de la doctrina no importa, el amor sí, se viene abajo. La doctrina importa, y mucho. Si yo no sé quién es Jesús, ¿cómo voy a saber cuando me enseñen algo que no es Jesús? Necesito yo conocer a Jesucristo. Necesito darme cuenta de quién es nuestro amado Salvador. Es una prueba doctrinal, insisto. Y la prueba consiste en la creencia que se adopta realmente con respecto a Jesucristo. Para ser de Dios, el Espíritu, la persona que te habla, debe confesar que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que ha venido en carne, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tiene que creer las cosas como realmente se nos han presentado aquí: que Él fue un hombre perfecto, que jamás dejó de ser Dios, que Él estuvo entre nosotros y que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Negar estas verdades es negar el corazón del evangelio. La blasfema película que se hizo sobre Jesús, no sé si la sabes, La última tentación de Cristo, que prácticamente nunca se exhibió en cines, pero hablaba de que Jesús había tenido relaciones sexuales con María Magdalena y que a través de ellos habían generado un hijo. De hecho, la película del Código Da Vinci también va por ahí en esa dirección. Y hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que esto no puede ser así, porque entonces no sería nuestro Salvador. Hermanos, necesitamos realmente poner atención en todas estas cosas. ¿Por qué, hermano? Me llama la atención que Juan dice allí: porque muchos falsos profetas. No dice unos pocos ni unos cuantos, dice muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esa es la verdad, hermano.
Muchos falsos profetas ha habido antiguamente y hay en la actualidad. Pero a veces uno no lo ve así. ¿Por qué no lo vemos? Repito, porque hemos dejado de pensar. Ya no discernimos. Lo que nos dicen no lo tomamos. Cuando uno era pequeño había, no sé si todavía haya, pero había mejoralito. ¿Se acuerdan? Todavía hay, no sé, las nuevas generaciones. Sí hay mejoralito. O sea, ya no lo he vuelto a ver desde que mis hijos dejaron de ser chicos. No lo he vuelto a ver. Qué bueno que hay. Sí ayuda, pero era muy interesante que en la escuela donde estaban mis hijos cuando eran pequeños, ya ves que a los niños siempre les duele el estómago. ¿Sí sabías eso, verdad? Siempre. Los niños tienen cosas muy interesantes. Siempre quieren ir al baño y siempre les duele el estómago. Siempre. Entonces las maestras decían pues que ellas revisaban a ver si realmente había algo como eso. Y cuando no era realmente un dolor de estómago, pues les daban un placebo, les daban una pastillita, ¿sí? Decían ellas un mejoralito, pero no era un mejoralito. Algo les daban y ya se me quitó. Digo, los entiendo, son niños. Ahora entendería yo a un niño espiritual que le enseñaron algo y que lo creyó así como si nada, ¿no? Y lo entiendo porque es un niño espiritual. Pero hermano, hay gente que ya tenemos kilómetros recorridos en esto. Hemos frenado con motor de bajada y todo ese asunto. Ya estamos bien correteados. Ya no deberíamos pasarnos cualquier cosa. Nosotros deberíamos ya de aplicar un discernimiento y no tener problema en decir esto no es verdadero, esto está mal. Porque igual yo me doy cuenta, pero si no lo digo, hermano, ¿de qué me sirve? No, yo respeto, pero pues es que no hay que meternos. No, sí hay que meternos. Porque se trata del evangelio de Jesucristo, se trata de la persona de Jesucristo. Hermanos, luego el versículo 3 de Primera de Juan 4 nuevamente, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice, hermano? No es de Dios. Pero luego mira lo que dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ah, qué cosas tan tremendas la que dice. Y son palabras fuertes. Primero dice, si el que está predicando, si el que te está enseñando la palabra de Dios está honrando a Jesucristo y te está mostrando al Jesucristo que presenta la Biblia y está diciéndote las cuestiones doctrinales con respecto a Él, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es 100% humano, 100% divino, si Él está hablando correctamente sobre Jesucristo, les dice Juan, entonces ese es de Dios. Quien lo está moviendo es el Espíritu de Dios. Dice, pero si esa persona te empieza a enseñar cosas que no corresponden a lo que doctrinalmente se debe saber o has aprendido, si esa persona está denigrando, deshonrando o afectando en alguna manera la naturaleza de Jesucristo, dice, no es de Dios. Y el espíritu que lo está moviendo es el mismo espíritu que un día moverá al anticristo. Tremendo esto, hermano, terrible también. Porque no confesar que Jesús vino en la carne es mostrar que el Espíritu no procede de Dios. No hay posición neutral, hermanos. Así que lo que esto significa para nosotros es que la persona que en verdad está siendo guiada por el Espíritu de Dios honrará a Jesús, buscará exaltarlo y lo presentará tal y como viene en la Biblia. Nunca dirá o enseñará algo que afecte la persona o la naturaleza de Jesucristo. Jamás lo dirá. Cualquier predicador de la verdad, te repito, siempre presentará a Cristo de manera correcta, bíblica y clara, dándole siempre la gloria a Dios. El Espíritu siempre nos llevará a exaltar a Cristo y no a otro. Pablo le dijo a Timoteo algo en 2 Timoteo 2:15, y esto es algo para todos los que enseñamos la palabra. Dice que usa bien
la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Yo tengo que usar bien la palabra de verdad. No tengo que usarla a mi conveniencia, no tengo que denigrarla. Mira, hermano, en este tiempo de redes sociales y de YouTube y de otros medios parecidos, encuentras prácticamente de todo. Encuentras gente honrando a Jesucristo, gente honrando su palabra, y encuentras locos como los que cité la semana pasada, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, hermanos, que en estas redes sociales a veces encuentro cosas casualmente y a veces encuentro cosas porque estaba buscando precisamente eso. ¿Sabes que esta semana estuve escuchando una predicación bueno, no era predicación, era algo, pero no era predicación, creo que a lo mejor era conferencia, pero predicación no era, del hijo de Jesús, Reán Romero. Él tiene una enseñanza que se llama la monstruosidad de Jesús. Sí, la monstruosidad de Jesús. No la escuché toda porque era un fastidio escucharla, la verdad. Era un intento filosófico de este muchacho de explicar quién es Dios y el sacrificio de Cristo en términos de filosofía, política y cuestiones sociales. Así. Y hacía tantas pausas que te perdías en las ideas que quería dar y las explicaba tan mal que terminabas por no comprender qué era lo que estaba tratando de decir. Y lo más lamentable es que la Biblia no fue citada. Eso es lo más lamentable. Hermano, si voy a hablar de Jesús, mi fundamento es la Biblia, no mis conceptos filosóficos, por hermosos y bonitos que sean. Pero alguien que no cita la Escritura por más de 40 minutos, ¿sabe qué, hermano? Mejor levántese y váyase, ya aguantó demasiado. Y hablaba en terminología tan extraña y tan ajena a nuestra realidad como cristianos, que en serio yo no sé cuántos de los que escucharon esa enseñanza le entendieron. En serio, usted puede buscarla ahí en YouTube, así, la monstruosidad de Jesús. Desde el título, es un título irreverente, es un título nada santo. Todavía si hubiera puesto la complejidad de Jesús o algo así, bueno, está más aceptable. Pero si me vas a hablar en términos filosóficos y me sales con la monstruosidad de Jesús como título, créame, hermano, que no estoy dimensionando algunas cosas. Ahora, hermano, no se moleste ni se inquiete porque cite nombres y voy a citar otros más ahorita. Yo no estoy juzgando sus personas, estoy juzgando su enseñanza. Y su enseñanza los juzgará a ellos. Pero yo no puedo dejar de decirte quiénes están involucrados. ¿Por qué? Porque también tú puedes hacer una comprobación. Tú dices, yo voy a comprobar que el pastor, a ver si el pastor dijo la verdad. Y te pones a escucharlo y si quieres luego platicamos acerca de, ¿verdad? Pero bueno, por eso te digo que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes que en la historia de la iglesia siempre ha habido herejías relacionadas con la persona de Jesús? Hay un montón. Ya te mencioné a los gnósticos y a los docetas, pero también había unos que se llamaban ebionitas. Para ellos Jesús no era nada más que un simple hombre escogido por Dios gracias a su fidelidad a la ley. También estaban los arrianos, creían que el Hijo de Dios era una simple criatura. También estaban los apolinaristas, ellos afirmaban que Jesucristo no tenía un espíritu humano. Estos son solo algunos de las más grandes herejías en la historia. Si piensas que difícilmente podría ser real que en nuestros días alguien enseñara barbaridades sobre Jesucristo, déjame decirte que no. Por ejemplo, hay un predicador que se llama Kenneth Copeland, él es de la teología de la prosperidad. Él dijo esto: cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque Dios había dejado de ser su padre. Es una blasfemia. Totalmente. Hay otro predicador que se llama Creflo Dollar. Sí, Dollar es su apellido.
Dice que Jesús no fue perfecto y lo dice porque se cansó y tuvo hambre. Por eso no fue perfecto. Nuevamente cito a Jesús, creo que se llama Adrián Roberto, el hijo de Jesús, Adrián Romero, dijo: Jesús no pagó por nuestros pecados ni murió para que fuésemos al cielo. Él también dijo que por un momento Jesús fue ateo. Y cito una declaración textual: Jesús fue despojado de su propia esencia de Dios. Eso es blasfemo. Eso es totalmente antibíblico. Eso está fuera de toda doctrina. Y ¿sabes qué, hermano? Es una barbaridad. Por cierto, no sé si sabías que su papá en una predicación enseñó que Jesús contaba chistes con sus discípulos. O sea, estos son los que están guiando a los chavos en las enseñanzas de la Biblia. Esos a los que están escuchando, hermano. Y debemos de tener mucho cuidado. De hecho, hubo alguien que una vez confrontó a Jesús Adrián y le dijo: se nota un gran cambio en tus composiciones de un tiempo para acá, en donde son más subjetivas y en donde Jesús deja de ser mencionado. ¿Y sabes qué respondió él? Es que tratar de mencionar a Jesús te limita a la poesía. O sea, ¿en serio? ¿En serio es así, hermanos? Sí, usted nótelo. Hay composiciones. Creo que el último disco decente que sacó Jesús Adrián Romero fue, creo que se llamaba Lo Mejor del Trigo. Era de alabanza y adoración, no estoy seguro si fue ese o no. Creo que a partir de ahí todo era muy bíblico, pero después de ahí se volvió, como también alguien le dijo, el entrevistador Jorge Ramos, dice: oye, esto se lo puedes cantar a una mujer o se lo puedes cantar a Dios. Así se lo dijo. Pero ¿por qué hacemos eso, hermanos? ¿Por qué dejamos de discernir? Toda enseñanza que afecte en alguna medida la doctrina de Jesucristo debe de ser considerada errónea y falsa. La importancia y la trascendencia de esto nos quedan expresadas en lo que ya nos dice Juan, en lo que hemos leído en la Escritura en otros versículos, pero también en lo que dice Romanos 10:9. Abre tu Biblia ahí en Romanos 10:9, por favor. Mira lo que dice ahí. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, detente ahí. Confesar que Jesús es el Señor, eso es doctrinal, hermano. Ya se lo expliqué ahorita. Y mira, y luego dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso también es doctrinal. Entonces se trata no de una mera confesión, de un mero decir: sí, creo en Jesús. O como ahora presentan el evangelio, tú nada más di que recibes a Jesús y eres salvo. No, para ser salvo tienes que arrepentirte de tus mugres pecados. Sí, porque si no te arrepientes de tus pecados, ¿de qué te está perdonando Dios? ¿No murió acaso Jesús por nuestros pecados? Y si no los confieso, entonces ¿de qué me arrepiento? Entonces, hermano, decir que Jesús era el Señor, lo mencioné hace unos momentos, es toda una declaración maravillosa, hermosa, y escucha esto, contraria a todo un sistema político religioso. Actualmente, si yo digo que Jesús es el Señor, yo también estoy haciendo una proclamación impresionante. Cuando yo digo: y en ningún otro hay salvación. Oye, entonces los que no crean, los que creen aquello, ¿no van a ser salvos? Pues no, porque hay uno solo y es Jesucristo. Entonces me está diciendo que estos que se llaman así, exactamente, si no creen en Jesús, no son salvos. O sea, tienen que creer que Él es el Señor, es decir, que Él murió por nosotros, que Él es el único digno, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías prometido, que Él, repito, fue humano. Fue totalmente humano, fue totalmente divino. Tiene que creer todo eso, que le puede perdonar los pecados, que resucitó al tercer día y que un día volverá por nosotros. Eso y más, hermano, se tiene que creer para decir que soy salvo. Claro, uno va enseñándole esto a la persona con el tiempo, pero entendamos, hermano, y lo presento así para que entienda que no es una mera declaración o un mero decir creo, oh, yo voy a la iglesia. No, tienes que estar metido con Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que saber quién es Jesucristo.
Por eso Juan recalca la importancia de que se crea en Jesús tal y como lo presenta la Biblia. Te enseño un pasaje más, Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan capítulo 4, pero el versículo 15. Primera de Juan 4:15, que dice: todo aquel que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ves otra vez el peso? Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, hermano, sí es importante lo que la persona diga que cree sobre Jesús. Sí es trascendente. No lo tome a la ligera. No se deje llevar por cualquiera. No nos dejemos llevar por cualquier espíritu o por cualquier persona que se para al frente y dice que está hablando en nombre de Cristo. Hermano, he visto hasta gente, predicadores, un predicador famoso junto con un supuesto profeta, que se estaban contando chistes en lenguas. Sí, eso es terrible, hermano. O sea, ¿a dónde hemos llevado? Yo sé que a lo mejor alguien se inquieta porque yo he citado a Cash Luna, a Guillermo Maldonado y a algunos otros. No se inquiete, hermano. Yo no puedo dejar de decirle lo que veo en ellos y que está mal en sus vidas. Pastor, pero hicieron milagros y es que hacen esto. Acuérdate, hermano, la prueba de un predicador o de un hombre que te está enseñando la verdadera palabra de Dios no son los milagros ni la profecía, es lo que cree sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo y sobre la palabra. Es lo que enseña. De ahí es donde lo tomas, porque hasta el niño Fidencio hacía milagros. Y déjame decirte que el original niño Fidencio hacía milagros impresionantes, pero no era de Dios. Sí, un día léete la historia del niño Fidencio. De hecho era vecino no de nosotros aquí en Monterrey, era de por acá. De hecho de él también se llegó a pensar que iba a resucitar al tercer día cuando se murió. Entonces si eso fuera garantía, hermano, validaríamos a un montón de personas. Pero no es lo que los valida es lo que enseñan. Y tiene que estar acorde con la palabra de Dios. Quiero terminar con algo con lo que añadió Juan en el versículo 3 del capítulo 4 de su primera carta. Cuando dice, y este es el espíritu del anticristo. Juan no dice que sea el anticristo. El anticristo es un personaje que aparecerá al final de los tiempos y que se opondrá y se levantará contra todo lo que se trate de Dios. Lo que él está diciendo es que la forma de actuar, lo que enseñan, lo que piensan, es movido por el mismo espíritu que un día moverá al anticristo. Y es seria la declaración. Sí, hermanos. Por eso es importante y es urgente tener discernimiento. Es importante que leas y estudies la Biblia. Es importante que conozcas, que profundices en todas las verdades que están contenidas aquí, que conozcas, te insisto, quién es Jesús y todas las doctrinas relacionadas con el cristianismo. No te conformes con venir, conoce de qué se trata. No podemos quedarnos en donde estamos. Este es un fuerte llamado a tener discernimiento y a ejercitarnos en el discernimiento. Termino con las palabras de un hombre llamado Martin Lloyd Jones, quien fue médico, pastor protestante, predicador galés y durante casi 30 años fue ministro de la capilla de Westminster en Londres. Escucha. El hombre con una doctrina inestable será inestable en toda su vida. Uno descubre casi invariablemente que si un hombre está errado en las grandes verdades centrales de la fe, está errado en todos los demás puntos. Discernimiento, hermanos. Nuestra época lo reclama. Las situaciones que vivimos nos lo están diciendo. Hermano, usted necesita conocer a Jesucristo. Y usted necesita ver que quien le enseñe esté realmente honrando a Jesucristo y que no en algún momento diga algo que sí está bien, pero luego sale con algo que está bastante mal. Tiene que ser alguien equilibrado, tiene que ser alguien que honre la palabra y que en todo lo que enseña está buscando honrar
a Jesucristo. Y que nunca, recuerda que nunca va a deshonrar su santo y su bendito nombre de ninguna manera. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, en verdad el llamado es fuerte, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Señor Jesús, las falsas enseñanzas siempre han estado presentes en la historia de la iglesia. Algunos han sido llevados por ellas. Quizás como el apóstol Pablo les dijo un día a los Gálatas: corríais bien, pero ahora, Señor, se han desviado. Y Señor, quizás es también como lo dijo el profeta Isaías: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Señor, ayúdanos para que eso, Dios, no nos suceda a nosotros. Dios, desata en nosotros un intenso deseo por conocer a Jesucristo, un profundo anhelo por saber quién es Él, de profundizar no solo en mi relación con Él en oración, sino en estudio de la palabra, en estudio de lo doctrinal con respecto a Él, Señor, para también yo poder discernir cuando algo, Señor, que me estén diciendo no vaya acorde con quién es Él, con lo que tu palabra enseña sobre Él, yo pueda saber, Dios, que no es verdad. Señor, enséñame a amarlo, amar a Jesús con tal intensidad, Dios, que yo me deleite en estar a sus pies. Oh Señor, insístenos, sigue inquietándonos, Dios, de que vivimos en un mundo en el que el cristianismo se ha visto terriblemente afectado por enseñanzas nada bíblicas, y que, Dios, afectan el sacrificio, la obra, la suficiencia de lo que Jesucristo es para nosotros. Ayúdanos, Dios, para no vernos envueltos, para defender, para contender por el evangelio que nos fue presentado, como lo dijo Judas. Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, porque se trata de ti, del Dios que adoramos, al Dios que le cantamos. Señor, que seamos celosos de tu palabra, celosos, Señor, de que en verdad se te honre como Dios, que se honre a Jesucristo como nuestro Salvador. Padre, porque cuando el Espíritu fluye en nosotros, en verdad podemos llamarte, Señor, y en verdad jamás diremos algo, Dios, contrario a lo que Jesucristo es. Dios, no nos jactamos de nada, no podemos ni queremos, Señor, líbranos de eso. Más bien nos humillamos reconociendo cuánto te necesitamos. Y aquí estamos, Señor, escudriñando tu palabra para conocerte, para saber de estas advertencias y tomar acciones. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Es nuestra vida, Señor, gracias. Y ahora, Dios, ahora que nos retiramos de este lugar, tenemos mucho en qué pensar y mucho que accionar. Padre, no solo te pido que nos lleves con bien a casa, te pido, Señor, que en el camino a casa sigamos pensando en todas estas cosas y nos demos a la tarea, Dios, de conocer a Jesús, a nuestro hermoso Salvador. Gracias por haber estado aquí, Señor. Gracias por tocarnos, gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque eres tú el que nos lleva, el que nos toma de la mano y nos muestra el camino. Síguelo haciendo, Señor, te lo suplicamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia que nos ha sido manifestada a través de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.